Bueno, Agus, bienvenido a Almademia. La idea del día de hoy es poder conocerte más, poder conocer tu trabajo, lo que haces, compartir con las personas el camino que has recorrido. Eh, para Almademia siempre es muy importante que las personas conozcan referentes de nuevas ideas que están surgiendo. Para la mayoría de personas siempre es como difícil tomar distancia de ciertos mandatos y por eso eres el invitado del día de hoy porque has hecho un recorrido muy interesante con respecto al área clínica y por eso pues la idea es que nos puedas contar un poco más. Entonces, para empezar, la idea es que me cuentes un poquito cómo te gusta ser presentado, quién eres según tú. Me gusta que me digan Agus. Mi sobrenombre comunitario es Aca Huevo, que en guaraní quiere decir cabeza de huevo, o sea, calvo, puesto por niños en un barrio. A mí también me cuesta desobedecer ciertos mandatos, así que me pongo del lado de los que les cuesta. Eh, Vivo en Asunción, en el barrio Sajonia, en un departamentito dentro de una casa familiar. Trabajo como en la clínica de salud mental, en algo que llamo Clínica Placera, que son acompañamiento de salud mental en bancos de Plaza de Asunción, y como investigador en la universidad pública como línea de investigación la salud mental comunitaria. Y hago parte de diferentes colectivos vinculados al tema de la salud mental con pretensión crítica y curioso de Almademia, curioso de qué va a salir. Bueno, Agus, gracias por esa presentación. Y bueno, ¿cómo llegaste a la psiquiatría? ¿Qué te llevó a elegir esa como tu profesión? Yo tenía un relato cuando era adolescente que decía que quería estudiar medicina porque me parecía un desafío intelectual que me convocaba y una linda forma de estar cerca de la gente. Pero mi experiencia en la formación de grado de medicina no fue buena, fue decepcionante, fue embrutecedora. Entonces, en un par de momentos dejé la carrera, un año en un momento y después semanas también, como diciendo, no es esto lo que me interesa, no es esto lo que me conmueve. Recuerdo que una vez un jefe de prácticas de semiología médica me apartó y me dijo, no quiero que te enojes, pero te voy a decir algo. No traigas más sandalias porque no condice con la imagen de médico que nosotros queremos formar. Cosas como esas que me fueron muy interpelantes y yo me volví un militante estudiantil. Entonces me iba, no sé, a las huelgas obreras, a las ocupaciones de tierras campesinas, a las actividades de arte, pasaba más tiempo con gente de otras carreras que mis compañeros de medicina. Y ahí encontré psiquiatría. Y me volví a decepcionar, porque la psiquiatría que encontré era aún, tenía expectativa que diga, bueno, psiquiatría probablemente va a tener la amplitud y aquí voy a poder como colocar otras discusiones que en el modelo más corporalista, organicista, no se puede. Y no solamente era tan organicista como el resto de la medicina, sino que era como casi como caricaturesca, ¿no? Como nosotros los psiquiatras tenemos que parecer médicos porque como hay dudas del valor de la psiquiatría, era como una cosa impostada. Y ahí encontré a un compañero psiquiatra que me planteó otra psiquiatría, más desde los derechos humanos, más desde la grupalidad, más discutiendo lo institucional, y me fue muy importante. Y eso me sostuvo. Y de ahí cuando comencé a ver si podía como generar una psiquiatría que linkee con el mundo de lo sensible. En general, para mí la psiquiatría manicomial es una máquina embrutecedora, y que valida las lógicas de encierro, ¿no? Entonces, como que quedo siempre en la búsqueda de ver cómo se puede como asociar lo que en el modelo de la psiquiatría triestina de Italia le dicen como lema, la libertad es terapéutica. Y me parece que es como voy a seguir mucho tiempo todavía como en esa exploración, ¿no? Sí, sí, muy interesante ese camino pues, nos comentas. Y me surge ahí la duda de esa pausa que hiciste, bueno, este año de carrera o esos meses, ¿qué te hizo volver? ¿Qué te hizo volver a retomar la carrera? Cosa que no sé. Creo que fue quizás una inercia conservadora.
tuve la experiencia, ese año que dejé la carrera fui a vivir a un monasterio. Yo ya tenía una visión agnóstica en ese tiempo, pero era un lugar que tenía una apertura ideológica como más progresista, y viví un año en Argentina. Y en ese tiempo mi hermano hizo un intento suicida con arma de fuego. Y eso fue como un episodio muy conmocionante, que creo que quizás si eso no hubiera pasado me hubiera quedado un año más allá en el monasterio y quizás no hubiera vuelto. Me haces pensar ahora que eso fue determinante para que no me pregunte más ciertas cosas o que amance mis preguntas, ¿no? Mis rupturas. Y en la carrera, ¿cómo era esa relación con los profesores? ¿Estaban todo el tiempo discutiendo o ya después de que volviste, como que te dedicaste a tomar la carrera? ¿Cómo fue esa relación? No, yo creo que no era un estudiante controversial de los que alza la mano y discute con los profes, ¿no? Sino que más que nada era alguien que estaba agrupado en colectivos estudiantiles y entonces estaba vinculado a ese tipo de controversias, ¿no? Más de las solidaridades de la universidad, más que discutir con el establishment médico docente, ¿no? Yo creo que eso no se dio mayormente. Este, pero sí como muchas búsquedas por fuera. Por lo cual a mí me pasa algo que es que habitualmente nadie descubre que soy médico por mi estética personal, ¿no? O sea, como la gente... De hecho, por decirte, mi tesis de maestría en antropología, te voy a compartir el título, se llama Puto Purahue, en, entrenador de guerrilleros, vendedor de abón. Después te digo de qué viene el tema, pero esa es la primera parte del título. Y esas 4 cuestiones son imaginaciones que la gente tuvo, fantasías depositadas en mí porque no creían que yo era un psiquiatra que trabajaba comunitariamente. Te explico una palabra que a lo mejor no es transparente. Purahue en guaraní quiere decir pies peludos. Y viene de que los felinos de monte, entre las almohadillas y las patas, tienen pelos para que cuando cazan en la hojarasca no se escuche cómo caminan. Pero la gente aquí, a la policía de la dictadura militar del 54-89, le puso Purahue como espías. Entonces, y eso se trasladó a la policía en general post dictadura, ¿no? Entonces suponían que yo era, no podía ser médico psiquiatra, era un espía de la policía que me metía en los barrios para descubrir las redes de microtráfico. Uf, claro, eso habla de lo fuerte que es el paradigma de la psiquiatría tradicional. Absolutamente. Es como casi impensable que que un psiquiatra se corra de ese lugar y sostenga cierta identidad psiquiátrica. Porque a mí me pasa, por ejemplo, que dentro de la psiquiatría ya dicen que ese ni es psiquiatra. Y en los movimientos críticos me dicen, pero si ese medica, es re psiquiatra. Entonces quedo en un cabalgamiento medio sin tribu, medio sin lugar, medio ni chicha ni limonada, que a mí me parece interesante porque creo que hay un problema de época, es el maniqueísmo moral, ¿no? Que polariza las miradas y dice, bueno, si no estás con nosotros estás en contra, y me parece que ese es un problemazo. Bueno, ahí hay varios temas que me parecen interesantes, pero quisiera saber antes cómo llegaste a Cuba a estudiar psiquiatría, cómo fue ese proceso. Bueno, esa fue una de las crisis. Nosotros sacamos una colección con 2 colegas psiquiatras, la lanzamos ahora en enero, que se llamó Psicrítica. Y antes de que tengamos la idea de la colección simplemente nos estamos juntando. Una cosa que dijimos, nosotros más que críticos somos en crisis. O sea, porque habíamos estado en crisis en varias situaciones. Y bueno, esta es una de mis crisis. Yo estudiaba psiquiatría en Asunción y en ese momento había 2 escuelas de formación de psiquiatras en Asunción. Una oficial y una que comenzó con nosotros. Y que nosotros hayamos permitido que nos incluyan en ese programa de apertura fue como una herejía muy terrible. Nos la iban a cobrar el grupo oficial. Entonces se dio una situación, para no entrar en mucho detalle, y nos echaron. Mi compañero se fue y pidió disculpas y yo le dije, pero a mí no me parece justo esto. Yo lo que voy a pedir es conversar con el profesor y hablar de lo que pasó, ¿no? Nunca me respondió. O sea, entonces el mensaje era o te humillas y te sometes o nada, o te vas. Y ahí fue que dije, bueno, ok, me tengo que ir de Paraguay, no puedo ser psiquiatra acá. Y
Mi familia me propuso que vaya a España, estaba muy contento de que vaya a España. A mí España me parecía una plaza psiquiátrica bastante insípida. Yo dije, yo quiero ir a un país de habla castellana, que tenga un sistema de salud que a mí me parezca justo y que pueda aprender. Y encima quería vivir el socialismo como sociedad. Y eso era Cuba. Claro. Y ahí paré. Ajá. ¿Y qué tal fue? Y hermoso, complejísimo. Yo creo que yo siempre cuando me preguntan sobre Cuba como sociedad, que no sé si esa es tu pregunta, digo dos cosas. Uso una frase de Joaquín Sabina que decía, yo no discuto Cuba hasta que levanten el bloqueo estadounidense. Y la otra es una frase de Eduardo Galeano, este escritor uruguayo, que dijo, Cuba ha hecho mucho más de lo que le han dejado y mucho menos de lo que ha querido. Creo que también como todo viaje, los viajes son muy espejos. O sea, son preguntas y reflejos de la historia de la cual venimos, ¿no? Entonces, hay muchos viajes en cada viaje, ¿no? Entonces, cada quien creo que particularmente hacemos una exploración. A mí me fue complejizador en muchos sentidos. Creo que viví la experiencia de estar en un sistema universal, entender que no hay salud mental sin salud y no hay salud sin derechos. Entender lo que es vivir en un país en guerra y su complejidad. Y también otras cosas, ¿no? Después hay muchas cuestiones que tienen que ver con la psicología comunitaria, con el psicoanálisis, con el esquizoanálisis, con el psicodrama, con el mundo psicoterapéutico en general, que yo no lo viví en Cuba, lo viví después. Post Cuba, una escuela muy fuerte se dio, que fui un regular asistente por varios años al Congreso de Salud Mental y Derechos Humanos de la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo en Buenos Aires. Y eso fue súper complementario y afín, pero complementario a lo que me había pasado en La Habana, ¿no? O sea, porque me trajo toda otra serie de tradiciones, ¿no? Por ejemplo, toda mi tradición de arte y salud mental nace ahí. Bueno, bueno, me parece muy interesante esto de arte y salud mental y creo que nos has ido dando como algunas claves con respecto a Clínica Placera, pero cuéntanos, bueno, ¿de dónde surge esto de Clínica Placera? ¿Cómo llegas ahí? Claro. Yo hasta el 2012, o sea, vuelvo al país después de La Habana en el 2003. Y 9 años me dedico a hacer psiquiatría estatal, psiquiatría de las políticas públicas, ¿no? Sobre todo psiquiatría de atención primaria de salud. Y en ese contexto, en el 2012, en junio se da el golpe de Estado al gobierno de Fernando Lugo. Y para mí eso fue muy, muy brutal en términos de proyecto personal, ¿no? No, yo no tenía ningún cargo directivo, pero creía mucho en que era un proceso que se estaba abriendo después de décadas de la presencia de un gobierno de derecha vinculado estructuralmente al terrorismo de Estado, de la dictadura, en fin, se producía como un cambio, ¿no? Ese golpe de Estado, vinculado también a una relación de pareja que tenía con una muchacha que vivía en Montevideo, me generó la idea de ir a vivir a Uruguay. Y pasé 3 años allá. Cuando vuelvo a vivir a Asunción, ya no pude entrar a donde trabajaba, ¿no? En el Ministerio de Salud y en la Universidad Nacional de Asunción. Entonces dije, bueno, amigo, hay que trabajar. Abra un consultorio como todo señorcito profesional y subalquilé un consultorio de unas amigas que tenían, ¿no? Y ahí me morí de angustia. El sofá, la cortinita, el aire acondicionado, el óleo réplica de Taiwán en la pared. O sea, no me decía nada. Yo extrañaba el piso de tierra, la ropa recién lavada, goteando sobre mi pelada, las sillas en los patios, los niños jugando, todos los teléfonos siempre sonando, nunca apagados. O sea, una clínica del cotidiano de la vida de la gente. Sí. Que es en el marco de atención primaria, ¿no? Y en ese contexto me pregunté, ¿dónde yo me siento cómodo hablando con la gente? Y ahí me vinieron los bancos de plaza. Los bancos de plaza tienen como, para mí, una maravilla que son espacios con potencialidad íntima en lo público. Habitualmente lo íntimo está pegado a lo privado. Eso es lo que entendemos de manera dominante, ¿no? Yo no lloro en público, no discuto en público, ¿no? Sin embargo, los bancos de plaza son potencialmente espacios de permisos para eso. Y suelo pensar mucho, si es que no te conozco casi, Ani, pero si por ejemplo me doliera mi rodilla, capaz que ahora me levanto mi rodilla y te la muestro a la cámara, ¿no? Me remango el pantalón y te la muestro. Pero si me quiero matar, no sé si me voy a sentir igual de libre de contarte. Entonces, ¿cómo hacemos para no potenciar el doble rasero entre el sufrimiento corporal y el psíquico?
Sí. porque habitualmente nosotros tenemos dispositivos clínicos en salud mental cemento centrados. Es como que dependo del ladrillo para Sí. construir intimidad. Nosotros decimos mucho, podemos construir intimidad sin cemento. Es el cemento el que define nuestra capacidad de construcción íntima. Y bueno, son esas experiencias un poco lo que hacen que se vaya generando el dispositivo placero, ¿no? Yo Sí. trabajo de lunes a viernes, mañana y tarde, en plazas de Asunción, en ese sentido, en la clínica placera. Y llegas directamente a la plaza bueno, ¿y cómo tienes el contacto con las personas? ¿Cómo es? No, no. Tengo como dos vías de contacto, telefónica y hay una fanpage del Facebook que se llama Clínica Placera y la gente se acerca, pregunta cómo es la cosa y yo le comento, mira, trabajo por estas razones, trabajo así, le digo trabajo en estos días, le digo cuánto cobro por el espacio y le digo hagamos una experiencia y marcamos un horario. Entonces yo, por ejemplo, ahora son 8:22. 9:15 comienzo, ya quedé con la gente a tener la primera entrevista placera. Entonces es secuencial, 9:15 una, a las 10 otra, a las 11 otra, así. Bueno, eso está muy interesante. Pero, bueno, aquí tengo que preguntar, ya te lo había preguntado en otro contexto, pero me gustaría que nos contaras aquí, ¿cómo fue el año pasado llevar Clínica Placera a, no sé, a lo virtual o cómo lo hiciste durante la pandemia con los confinamientos? Y tuve varios momentos, ¿no? En un primer momento, yo tuve COVID muy precozmente, muy al inicio de la pandemia, ¿no? Creo que un par de meses después de que aquí se decretó la pandemia, que se decretó muy precozmente, creo que fue el primer país de Latinoamérica que entró en medidas de aislamiento severas, tuve, ¿no? Entonces, y ahí virtualicé todos mis servicios, entonces no fui. Y después volví a la plaza con medidas de distanciamiento, o sea, por ejemplo, aquí es icónico el terereo, el mate, o sea, compartimos bombilla, entonces no podías compartir bombilla con las personas. O te sentabas distanciado en los bancos. En general, claro, es una ventaja porque este es un dispositivo abierto, a diferencia de los dispositivos cerrados, como, hablando de pandemia nomás, como los refugios para personas, para gente de Paraguay que volvía del exterior, ¿no? Entonces, tenía toda esa potencia, ¿no? Que nosotros sí podemos seguir porque nosotros hacemos luego conversaciones abiertas, o sea, distanciadas, no encerradas. Y eso era una ventaja que tenía el dispositivo placebo respecto al dispositivo tradicional de consultorio, ¿no? Bueno, y bueno, a lo largo de lo que me has contado, pues estabas mencionando antes este tema de estas polaridades que surgen, ¿no? ¿Perteneces o no perteneces al modelo hegemónico o no? Bueno, estás excluido o no estás excluido. Eh, Has recibido muchas críticas como por ir un poco explorando otros caminos diferentes. Es peor. Creo que ni siquiera me las dicen, ¿no? Yo creo que recibo más indiferencia o un entorno que intuyo crítico que habilitarme el debate, que para mí sería una cuestión más interesante, ¿no? Pienso que en general, como toda cuestión que interpela lo hegemónico, eh, como decía un compañero nórdico del construccionismo social, cuando entendí que iba a transitar la psiquiatría no mainstream, la contrahegemónica, entendí que tenía que prepararme para la soledad. Y eso tiene que ver un poco con lo arduo que significa, como decir, a mí no me parece. Entonces, creo que a veces también incluso tiene más posibilidades de reconocimiento fuera del país que en Paraguay mismo, ¿no? Nosotros hicimos con la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría, que hay 3 sociedades de psiquiatría. Con la más antigua hicimos un evento que lo organizamos con el presidente. El presidente es aquel psiquiatra que te dije que cuando tuve la crisis lo encontré y me permitió sostener, bueno, coincidió que hace el año antepasado, o hace 3 años, era presidente de la Sociedad Paraguaya de Psiquiatría y con él dijimos, bueno, discutamos. Él me dijo, hay que discutir esto en la sociedad. Y dale, discutamos. No fue nadie. O sea, no fue nadie psiquiatra, fue gente de otra pues, referencia, pero de psiquiatría no fue nadie. Entonces, hay como yo creo como un rechazo muy fuerte y quizás hasta un miedo de sentarse a problematizar y a discutir cosas.
¿Y por qué crees? ¿De dónde viene ese miedo, ese rechazo? Por muchas cosas, por muchas cosas. O sea, desde no trabajar con aire acondicionado. O sea, Asunción es una ciudad muy calurosa y el mundo profesional promedio está pegado al aire acondicionado como un, con un condicionamiento básico. O sea, no sudás cuando sos profesional, ¿no? El trabajar, no trabajar en espacio público, el tener secretaria, el no trabajar con batas blancas, el trabajar con chancleta que te puedes sacar la chancleta cuando estás sentado en un banco, el que no sea tu espacio, sino que sea un espacio público, donde generalmente la gente elige su banco y yo me voy al banco donde sé que a esa persona le gusta sentarse. Este, o sea, y podría seguir el listado de múltiples pequeños componentes, pero que genera, me parece, un ruido muy fuerte, ¿no? Porque finalmente cuando yo escucho, si vos me dijeras, ¿y vos cuáles son tus referencias teóricas para escuchar? Yo te diría, el construccionismo social, el psicodrama moreniano, el esquizoanálisis, la psiquiatría democrática basaliana, la antropología social y la psicología social moffatiana. Está todo dentro de, o sea, sí, tiene discusiones políticas dentro de su mirada, pero es toda universidad, o más o menos toda universidad, quizás la Sí, psicología moffatiana sea la más corrida, ¿no? Pero estos otros lugares de el desde dónde y dónde hago son los que yo creo que generan como esa complejidad de que prefiero nomás no discutir, no prefiero nomás, no. sí, 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 también. Es incómodo, es Sí, incómodo. eso iba a decir que pareciera que es como un lugar de comodidad y en últimas también es como que la clínica placera te permite mayor horizontalidad, pareciera, versus este otro lugar en donde yo soy el que te dice qué hacer, ¿no? De alguna otra forma se genera una jerarquía en Yo creo que consultorio. claramente eso está puesto. Incluso te digo cosas de la incomodidad. O sea, a mí, por ejemplo, mis compañeros de plazas, por ejemplo, son barrenderos. ¿Por qué? Porque los barrenderos de que están regularmente en la plaza ya saben en qué trabajo y entonces ellos me dicen, aquella persona es la que te está esperando. Porque ellos están antes que yo llegue y ya identifican a la persona que llegó antes y que está como medio perdida, medio mirando la plaza. Sí. O por ejemplo, recuerdo que una vez estábamos conversando en una entrevista placera y se llenó la plaza de una movilización estudiantil secundaria. Entonces estaba lleno de adolescentes movilizados. Entonces es como que la vida tiene un vozarrón que las paredes y el cemento de los consultorios tapían, se cierran un poco. Pero en la plaza la permeabilidad es casi absoluta. O sea, hay veces que, por ejemplo, yo digo, bueno, le propongo a la persona, y si nos recostamos y miramos el follaje y el cielo detrás un rato en silencio? Como que también es como volvernos un poco, si querés, pachamamescos, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué tenemos que ver con este planeta? ¿Verdad? Claro. Y correr la voz del psiquiatra que suele ser como un monólogo del poder y de la razón, ¿no? Y dejar que salga un poco la polifonía de la vida. Sí, pues me hiciste pensar, me estoy saliendo un poco de todas las preguntas, pero es que hay muchas cosas interesantes ahí. Y es como este miedo colectivo a la locura y a las crisis, ¿no? Como que una necesidad de también un cuadrado, un cubo que te permita tener seguridad para no salir de ahí, ¿no? Ujú. Es que ese un poco es el componente para mí central de las lógicas manicomiales, ¿no? Es el miedo a la diferencia. Entonces, esa diferencia es connotada como peligrosa y esa peligrosidad supuesta es abordada desde los encierros. Esa saga, esa lógica, es un poco la que estructura la mirada manicomial que está muy extendida en la sociedad paraguaya. Entonces es como muy difícil problematizar eso desde otro lugar, como abrir a otras formas. Por eso decimos mucho algo que se habla mucho en los procesos de reforma de los sistemas de salud mental manicomiales, que es no se cambia sin coraje. O sea, se necesita como algún tipo de correr riesgos para poder hacer otra cosa. Eso está muy, muy interesante. Has mencionado algunas claves también, ¿no? El tema de prepararse para la soledad, el tema también de asumir riesgos, tener ese coraje.
Y quisiera que nos dieras desde toda tu experiencia algunas claves para desde lo cotidiano, cómo hacer para valorar lo singular, la diversidad y estos discursos fuera de lo académico hegemónico. Yo creo que lo primero es poder aburrirse del discurso hegemónico. O sea, a veces pienso, por ejemplo, como psiquiatra, no nos aburrimos de preguntarle a todo el mundo qué tal dormís. Es que siempre preguntamos eso, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad sobre el sueño pues, tenemos un poder psicofarmacológico de incidencia significativo, ¿no? No solamente porque el sueño es estructurador de la salud cerebral, así como el silencio, sino también porque creo que tenemos una batería armamentística medicamentosa que incide mucho sobre el dormir, ¿no? Entonces, ¿qué otras preguntas podríamos hacer? ¿Qué silencios podríamos hacer? Alguna vez decía un colega en una reunión clínica, nosotros los médicos somos así, llega la persona y me dice, doctor, me duele aquí, se señala un lugar del abdomen, y comienza su relato. Ayer tomé el 44B, fui con mi primo Roberto y íbamos a ir a comer un asado a la casa de un amigo en Mariano Rocalón. Se bajamos en la carnicería El Torito, compramos 2 kilos de raballa y el médico hace esto. Espera, ese dolor, ¿hacia dónde irradia? O sea, la imposibilidad de dejar que la conversación tome su propio vuelo y necesariamente someterla a la captura del interrogatorio semiológico. Entonces, ¿cómo nosotros resolvemos esta tensión? Tenemos un cierto saber y a la vez queremos abordar la complejidad del psiquismo humano, que es infinita. Entonces, cuando intentamos solamente colocarlo dentro del corset del interrogatorio psiquiátrico, se pierde muchísimo, se pierde muchísimo. Y ese es un gran problema. Claro. Entonces vos me decías qué hacer con eso. Uno te decía esto, ¿no? Poder aburrirnos. Lo otro es también como para mí es construir algo del orden de lo sensible. Y, y lo sensible creo que es lo que nos permite darnos cuenta. O sea, cuando estamos un poco desde un lugar sensible, uno puede ver y verse. Y puede hacer algo con lo que ve, ¿no? Entonces, en general, del mundo de la formación médica de la que vengo, lo sensible no solamente era algo inadecuado, sino que era algo ridiculizante. Alguien si quería ridiculizarte te decía qué sensible que sos. Sí. Y entonces eso yo lo linkeo muchísimo con la cuestión artística, ¿no? Es algo que me permita múltiples narrativas y múltiples silencios. O sea, y las narrativas obviamente no son solamente verbales, ¿no? Entonces, esa cuestión que creo que también obtura muchísimo el permiso. Yo cuando en los talleres donde suelo plantear el tema de la clínica placera, le pregunto a profesionales que trabajan en clínica en salud mental que si se permitieran la libertad de elegir dispositivos según su disfrute, ¿cómo harían clínica? Y alguien me dijo, bueno, yo pondría 2 hamacas y haría clínica hamaquera. Otra persona que hacía remo me dijo, y bueno, yo tendría un bote y cruzaría el río y en el bote haría clínica canoera. Y otra persona me dijo, a mí yo amo la piscina, yo haría clínica piletera, ¿no? O sea, esa posibilidad de lo insurgente, de lo rebelde, que me parece importante para no solamente, porque yo creo que los psiquiatras somos generalmente, estamos muy preocupados por normatizar más que por liberar. Sí. Por normatizar, por disciplinar, ¿no? Yo uso siempre una frase de Thomas Sachs que me gusta, que es que para la psiquiatría la normalidad es como una hilera de repollos, quietos, callados, iguales. Entonces, ¿cómo construir una psiquiatría para la liberación? ¿Cuáles son las formas? ¿Cuáles son las necesidades? Y eso requiere rebeldía, ¿verdad? Para correr, se requiere, como decía recién, esto del coraje, ¿no? Requiere curiosidad, requiere permiso, requiere sensibilidad. Y para mí también requiere contextualidad, o sea, este es un país ultra desigual, con privilegios gigantescos para un mínimo sector y enormes capas de la sociedad viven en condiciones muy precarias, ¿no? ¿Qué tiene que ver eso con la psiquiatría que yo trabajo o que trabajamos? Recuerdo que una vez un psiquiatra en otra reunión clínica dijo que le pasó esto en consulta, vino una residente de pediatría y le dijo, me siento muy mal. Yo siempre fui una estudiante aplicada y ahora que me estoy formando para especialista, me pasa todo el tiempo esto, ¿no? Indico métodos auxiliares de diagnóstico, indico tratamientos y nadie tiene plata para comprar. Y a mí nadie me preparó para eso.
O sea, el elitismo academicista, cientificista, le pone de espalda a la realidad de la gente. Entonces, cuando salimos a ser como médicos o salimos a ser especialistas, nos bunkerizamos con cemento, aire acondicionado y argumentos defensivos para justificar el tema de que nunca nos prepararon para la sociedad en la que estamos. Y la gente termina en el Sirio libanés de San Pablo, termina en Madrid, termina en Boston, o sea, termina migrando o aquí, pero con las élites, o haciendo caritativismo en el sistema público y ganando dinero en el sistema privado, sin permitirnos problematizar hondamente qué tiene que ver, cuál es la complicidad de nuestra mirada profesional con la desigualdad. Pero es que está algo ahí como que también en el fondo y es la idea de que, bueno, si quieres un poco salirte de ahí, también tienes que permitirte a ti mismo esa singularidad, ¿no? Entonces también esto que comentas que sea como este doble discurso donde hago activismo por un lado, pero necesito recibir dinero, entonces me voy por otro. Entonces también se generan estas mismas dualidades dentro del mismo médico. Sí, nosotros decimos mucho celebrar la propia rareza profesional. O sea, ¿cuál es mi particularidad, no? Sí. Eh, y aquí hace unos años estuvo una murga montevideana que se llama Garrate Catalina, que tiene un cuplé muy gracioso que se llama El Sueño Americano. Y para no entrar en mucho detalle, este momento gracioso de la murga termina diciendo que lo que nos traiciona es nuestra comodidad. Las lógicas de confort nos alienan de las preguntas necesarias. Yo recuerdo que alguien decía alguna vez, orgulloso del hambre que me mantiene despierto, ¿no? O Sí, sea, ¿cuáles son las incomodidades necesarias para pensar lo otro? sí, sí, que va muy relacionado a esto que comentabas, ¿no? Cómo me aburro de este sistema, entonces necesito permitirme la incomodidad. Claro, Sí, porque no hay nada más sedativo que la comodidad. claro, sí, no, no tienes que preguntarte nada, no tienes que salir de ahí. Entonces sí, Solo reproducir y claro, acumular. oh, tal cual. Y bueno, la pregunta del millón en Almademia, el centro es el amor, el amor consciente que yo te he comentado en otros momentos, pero yo quisiera saber desde toda esta experiencia que has tenido para ti, ¿qué sería el amor y si tiene alguna relación también con esta salud mental que estás proponiendo? eh, sí, desde este nuevo modelo también que estás proponiendo. Voy a hacer un recorrido, ¿sí? Yo Ujú, creo que como varón machista promedio, que vengo de esa cultura machista, vengo de la idea del amor romántico. ujú, Y con todo lo nefasto que puede y puedo ser a partir de eso. Esa es un poco mi visión más convencional. También vengo de la tradición del amor cristiano. Y aquí mi experiencia de formación, de estudiante de primaria y secundaria, improntada por la cuestión jesuita, también tiene como algo de lo sacrificial y algo de la idea del prójimo, o sea, de que el otro tiene que ver contigo, ¿no? A mí me gusta mucho este debate sobre nociones de libertad, ¿no? Aquí se extiende mucho la noción liberal de libertad, que es tus derechos terminan donde comienzan los míos. Y yo adhiero mucho a otra idea de libertad que es yo no soy libre si vos no sos libre, que es una idea de libertad vinculante, donde enlazante. eh, y otra noción de amor que me parece interesante es una que da Marcia Tiburi, una filósofa brasilera, que dice, amar es reconocer la diferencia del otro, ¿no? Y que pone la palabra amor, que es tan llevada y traída, cantada, etcétera, en sintonía con la diferencia, que es la noción central, no solo de la perspectiva de salud mental que yo trabajo, sino también como antropólogo, ¿no? La antropología tradicionalmente su noción central era la cultura, pero para mí la noción central de la antropología contemporánea es la diferencia, ¿no? Esa es otra, y después también sumaría una más que es en los grupos de varones donde trabajamos contra nuestros machismos, una cuestión muy interesante es querernos como varones, entre varones, ¿no? Pasa mucho que en los varones machistas que nuestras amistades son todas mujeres, o sea, no nos abrimos con varones. Es más, a veces somos como muy parcos hasta con los
varones más amigos que tenemos, parcos en el sentido de las demostraciones afectivas, ¿no? Ujú. Entonces, ese amor filial, ese homoerotismo entre varones me parece muy, también muy enriquecedor, ¿no? Muy Sí, desembrutecedor. ajá, sí. Y bueno, mencionaste ahí algo que me parece que es importante aquí como también, porque hay una especie como de tensión entre lo singular y lo colectivo, ¿no? Las personas a veces sienten que si se permiten su rareza no van a poder pertenecer a un lugar o cómo compaginar como con lo colectivo. ¿Cómo ves esto? Y es central. Una de las cosas que yo trabajo mucho es el proyecto vital con las personas, ¿no? Ujú. Y el proyecto vital diferenciamos vida de vitalidad. Sí. La vitalidad es un plus sobre lo vivo, vinculado a la propia alegría y la propia libertad. Y con eso pensamos en vidas vitalizadas, en contraste con vidas desvitalizadas o con vidas muertas, ¿no? Entonces, esta secuencia es la que nos permite los sentidos, valorar los sentidos de vida, valorar las grupalidades, valorar los intereses. Entonces, todo lo que tiene que ver con que de alguna manera lo que mueve mi deseo, que me guíe. Y ahí es mucho más fácil no quedarse solo. ¿Por qué? Porque también hay una cuestión que hay que denunciar, que es que la compañía que te ofrece lo hegemónico muchas veces es muy vaciante, porque es la compañía del consumo, es la compañía del negarse a uno mismo, es la compañía de la repetición. O sea, tampoco hay que pensar que porque uno dice sí a lo que no cree, necesariamente hace parte. A veces es una Ajá, forma de estafa ajá. vincular. Claro, y se confunde la compañía con el amor, en últimas, volviendo a ese tema. Se confunde, claro. Hay como retóricas que un compañero sí, antropólogo ecuatoriano, Patricio, decía, usaba el concepto de usurpación simbólica. Y decía, tomaba por ejemplo una publicidad de los 90 de esta gaseosa Coca-Cola, que es, el eslogan decía: Coca-Cola es sentir de verdad. Y uno para y dice: Coca-Cola es sentir de verdad. O sea, hay retóricas instrumentales, mercantiles muy Ujú. fuertes que realmente son estafas. Claro. Voy a cerrar con una pregunta ahí, porque bueno, quiero preguntarte más cosas, pero ya por tiempo. Hablabas como el tema también del amor romántico, ¿no? Como hemos sido todos y todas la mayoría ahí como que criados en este modelo y pues también en este amor cristiano. Eh, ¿Crees que también seguir ciegamente estos modelos de amor puede ir en contra de esa salud mental y ese bienestar? Profundamente. Y lo digo como testimonio. O sea, soy un varón promedio muy inseguro, muy dubitativo, muy desconfiado en función justamente de que esas ilusiones del amor romántico esconden ejercicios de poder muy fuerte, ¿no? O sea, nosotros decimos mucho en salud mental que el discurso del amor romántico tiene un núcleo suicida: no puedo vivir sin vos, y un núcleo homicida: sos mía. Entonces, esas lógicas de poder encubiertas en las retóricas románticas nos complican muchísimo la vida, ¿no? Ahí yo transfiero generalmente esos debates a los movimientos feministas de mujeres, que creo que son las que han construido larga y múltiplemente estas discusiones y estas prácticas. Entonces, cedo la voz. Buenísimo, Agus. Bueno, ya para cerrar, ¿hay algo que tú quieras decir que no hayamos tocado y que quieras ahora mismo comentar? Me parece valioso que podamos tener espacios de conversación de esta noción de salud mental, que con la pandemia se medicalizó aún más, ¿no? En Uruguay los movimientos eh, que le llaman del orgullo loco, movimientos antimanicomiales de usuarios y usuarias, movimientos anticuerdistas, o movimientos de oidores de voces en Uruguay decían: cambiemos la palabra salud mental por convivir, Ujú. para sacarla de la captura sanitarista, ¿no? O sea,
y que en realidad haya como más horizontalidad enunciativa de qué nombramos cuando decimos salud mental. Yo creo que esa disputa me parece que es valiosa, y que a los psiquiatras en general todavía nos falta muchísimo ceder poder para que podamos ser interlocutores válidos para construir otra cosa que no sea encierro. Eso. Gracias, Ani. Gracias, gente.